mostrar eso porque fue lo que se volvió viral, ¿no? Ahí el meme era lo que me dijo mi papá cuando le dije que iba a estudiar filosofía y letras. Si quieres ser habitante de calle, puedes serlo. Trabajé, por ejemplo, con el padre Javier de Nicoló, uno de los muchos trabajos que hice, y el padre Javier, por ejemplo, tenía muy claro que para sacar a la gente de la calle, la mayoría de la gente no está en la calle porque no tenga que comer ni tenga trabajo, sino porque prefiere los muchachos, por ejemplo, estar en la calle, muchos de ellos, que estar en sus casas donde los maltratan, donde yo no sé qué, y sacarlos de la calle es dificilísimo, aún dándoles comida, aún dándoles, es muy difícil. Esto no es una cosa romántica de que la gente quiere estar en la calle y que bien pueda usted estar en la calle y coma mierda todo el tiempo. No, este tipo da unos mensajes muy erróneos a la sociedad. A los oyentes, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos escuchan? Álvaro está en Bogotá, Gustavo en Texas y yo en Carlos Restrepo, el centro de la Vía Láctea. No es por pretensión, el centro de la Vía Láctea siempre. ¿Dónde está tu corazón? Vamos a analizar, estamos hablando de Petro, de las perlas del año. Vamos a pensar, Lucy, un cordial saludo, Lucy, una oyente fiel, alegría, alegría, feliz Navidad, feliz año. A los oyentes, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el programa para activar los algoritmos. Bueno, y estamos en Navidad, ¿cierto? Acaba de pasar la Navidad y ocurrió un milagro de Navidad. Es como que a Petro se le apareció el fantasma de la Navidad futura, ¿no? Como a Ebenezer Scrooge, y tuvo un cambio y de repente dio un discurso lleno de positivismo, de emociones grandes para el futuro, y dio este bello discurso en Bogotá frente a los habitantes de calle. Obviamente estoy siendo sarcástico, continúo con lo mismo que ha hecho todo el año, que es ser populista, narcisista y históricamente falaz. Voy a mostrarles unos apuntes acá. Tenga el cargo, incluido presidente de la República, debe servirle a todos y todas las ciudadanas de Colombia, ser su sirviente, para ponerlo en otros términos, y entre más débil, entre más discriminado, entre más necesidades tenga esa ciudadana o ese ciudadano, más sirviente tiene que volverse el presidente de la República. Esa ha sido mi filosofía, que creo que es una filosofía democrática. Democracia no es aristocracia. Estos palacios que comenzaron a construirse, porque aquí al ladito, a mano derecha entrando, era la casa de Antonio Nariño, mucho más humilde, se alcanza a notar. Era la casa pequeña de él. Recuerden que Antonio Nariño fue también alcalde de Bogotá a los 21 años. Y fue el primero en fundar un periódico. Era un periodista. Y al dominar el arte del periodismo, decidió, a la luz de las velas, porque no había energía eléctrica, coger un diccionario español-francés y coger cada palabra en francés de un libro prohibido que se llamaba Los Derechos del Hombre. No pusieron ahí derechos del hombre y de la mujer, porque en ese entonces consideraban que la mujer no tenía derechos. Ay, bueno, listo. Es que yo pienso que los discursos de Petro son como fractales. Uno puede agarrar cualquier segmento, casi que al azar, y encontrar todos los elementos y toda la mierda, ¿cierto? Toda la basura. Ahí mira, fíjate cómo pone a hablar de Antonio Nariño y termina diciendo que, termina sacando la banderita feminista, pseudofeminista, ¿no? De que las mujeres no tenían derechos en ese entonces, y la demagogia, y cómo va improvisando, y lo que se le va ocurriendo, lo que le va saliendo de las axilas lo va diciendo, y ahí mismo ya iba a empezar desde luego con los ataques a la oligarquía, a sembrar de nuevo la cizaña entre pobres y ricos, etcétera, todo lo que le fascina hacer, ¿no? Pero hay una idea ahí también, Álvaro, que me parece interesante, porque de este discurso salió un videíto viral, ¿no? Este asunto de que las personas que están más
al margen de la sociedad, como los habitantes de calle, son a las que se debe servir más, ¿no? Que el servidor público es precisamente un esclavo, pues, del pueblo, ¿no? Me parece una idea interesante también. ¿Qué piensas tú? A ver, lo que yo pienso es que Petro combina maquiavélicamente el cristianismo con las teorías del Estado y con una total irresponsabilidad sobre el relato histórico. Pues, es decir, pues porque, por supuesto, que el hecho de que las mujeres no tuvieran, digamos, derechos a ser elegidas, la mayoría, no todas, a elegir, que no tuvieran, digamos, de alguna manera derechos políticos que no tenían tampoco muchos hombres, no solo ellas, es decir, esto no era un régimen democrático en casi ningún lugar del mundo. Ojo, es que la misma Francia, que es lo que traduce el documento de los derechos humanos, que no es un libro, es decir, que traduce Antonio Nariño, por ejemplo, los negros no tenían derecho a ser ciudadanos y por supuesto a votar. Y la gente que no sabía leer y escribir tampoco, aún después de la revolución. Entonces, esto que es completamente relativizable, el tipo no tiene ningún tipo de rigor, entonces no se vuelve pedagógico porque él lo que todo el tiempo está haciendo es tratando de generar un estado de crispación y de odio entre la gente. Es que eso es lo triste. Yo sí creo que el servidor público debe estar para servir a todos los ciudadanos y ojalá a los más humildes más. Yo en eso comulgo, es decir, pero es que realmente ellos manejan una cantidad de falsedades que hacen que se creen situaciones que muchas veces en el discurso parecen favorecer a la gente, pero realmente la están perjudicando. Voy a poner un ejemplo a propósito de la niña Mencha, de Margarita Rosa de Francisco, que tú hablabas ahorita. Ella acaba de publicar una columna donde decía que las empleadas domésticas debían ganar mucho más de lo que ganan y del mínimo. Tenía que ver con el tema del salario mínimo ahorita. Uh-huh. Y que entonces, que era una injusticia, que ganaran poco, que en Estados Unidos en 2 días se ganaban lo que se ganaba en un mes. Varias cosas que son muy tontas ahí, que tienen que ver con el discurso petrista. Es decir, obviamente en los Estados Unidos se paga más por eso, porque Estados Unidos tiene 10 veces los ingresos de Colombia, o 10 o 20 o 30, es decir, el ciudadano promedio, yo no sé nada más creo que en la Florida cuadruplica o quintuplica el ingreso promedio de un colombiano. Pero en segundo lugar, lo que sucede con eso no es que pongamos, si a las empleadas domésticas se les subiera el sueldo en Colombia, lo que pasaría es que una gran cantidad de gente no podría tener, obviamente, empleadas domésticas y se generaría una crisis para las mismas empleadas domésticas que se quedarían sin trabajo. Es decir, yo no estoy diciendo que el mejor trabajo del mundo sea el de empleada doméstica, pero sí es una salida para mucha gente que no tiene trabajo y no tiene capacitación para otros empleos. Entonces, queriendo o pretendidamente queriendo subir el estatus de las personas que hacen oficios domésticos, lo que se logra es mandarlas a la miseria, porque una gran cantidad de gente de clase media, que no es gente bien, como dice la niña Mencha, o no son blanquitos de chapinero, como dice Petro, sino gente de la clase media que trata de ayudarse un poco para poder trabajar con una empleada doméstica, no va a poder tener una empleada doméstica, y lo que va a generarse ahí es que el 80% de las empleadas domésticas no van a tener trabajo. Sí, es lo normal de estos, la niña Mencha ahora es filósofa, pensadores izquierdistas, donde todo es utópico, es la utopía, es el poder, es lo que podría ser, y no les interesa lo que la realidad es. Claro, en el contexto colombiano,
la gente de clase media tiene empleadas del servicio porque las condiciones económicas en Colombia son las particulares condiciones económicas de Colombia. Aquí nos podríamos quedar, estos temas filosóficos me gusta mucho hablarlos contigo, Álvaro, y también los que tienen corte histórico, porque, claro, no todas las personas podían votar durante la independencia, ¿no? La República Colombiana, que era solo la gente que tenía propiedad podía votar, los hombres que sabían leer y escribir como tú dices, ¿no? Y había una idea y era que solamente el que pagaba impuestos podía decidir sobre los asuntos que competían a la nación, ¿no? Que es algo que hemos cambiado de filosofía totalmente al punto de decir que alguien que no quiere trabajar, que decide por propia voluntad, no por las circunstancias difíciles, sino porque decidió ser habitante de calle, igual tiene derecho a recibir los beneficios públicos, ¿no? Continuemos con el discurso, Álvaro, y ahí seguimos hablando. Porque el habitante de calle no es una decisión libre de la persona, sino que es el producto de una sociedad que no da oportunidad, que pone a competir a los seres humanos como si se tratara de caballos puestos en carrera, y entonces el que pierde tiene que ir a la alcantarilla, tiene que ir al calabozo, tiene que quedarse en el fango porque es un perdedor sin oportunidades, porque ese tipo de sociedad es la que produce la persona más necesitada, el joven sin oportunidad, el campesino sin tierra, la mujer que no le queda otro recurso para darle leche a sus hijos que ir a la calle o al bar y vender su cuerpo. Bueno, ahí esto me recuerda un momento muy chistoso que tuvimos tú y yo, donde él habla, ¿te acuerdas que él hablaba de a esos oligarcas que les gusta ir a los prostíbulos aquellos? ¿Cierto? Aquí también le sale eso. Mira, es que la contradicción aquí obviamente es un ataque al capitalismo, ¿no? El capitalismo que es esa carrera de caballos, dice él, que eso también es muy diciente, esa es como la filosofía de Margarita Rosa también un poco, pero fíjate lo que dice a continuación, cómo se contradice con esta historia, esto fue lo que se volvió viral en estos días. No sé dónde estará él ahora. ¿Y qué pasa si yo decido ser habitante de calle libremente? Me preguntó. Si no quiero volver a una casa, sino simplemente caminar en las noches o en los días, si esa es mi decisión, dijo el habitante. Yo le dije, un poco confundido, si es tu decisión libre, bien puedes ser un habitante de calle, porque eso no te quita el derecho ciudadano que ya tienes solo por haber nacido en Colombia. Bueno, sí, quería mostrar eso porque fue lo que se volvió viral, ¿no? Ahí el meme era lo que me dijo mi papá cuando le dije que iba a estudiar filosofía y letras. Si quieres ser habitante de calle, puedes serlo. Lo que yo creo es que hay una mala interpretación ahí de la caridad y de los derechos, es decir, porque realmente, y es un muy mal mensaje, porque yo lo que creo es que la desgracia y la mala fortuna puede sucederle a cualquier ser humano y digamos que es un deber solidario de los otros humanos tratar de no dejar tiradas a las personas en mala situación. Yo creo eso, pero yo creo que eso no son derechos, esos son casi que concesiones cristianas o de bondad que tiene la gente hacia sus semejantes. Pero hay una cosa que a mí me parece importante destacar, es decir, no toda necesidad genera un derecho y los derechos también implican deberes. Es decir, hay un deber social y también de cada persona, un deber de contribuir al grupo social y de casi que de ganarse el pan con el sudor de su frente. Es decir, tal vez estoy siendo muy religioso y todo, pero, por ejemplo, aquí ellos viven hablando de la ética protestante y de lo dañino que ha sido la ética católica para el progreso de nuestras sociedades. Pero, por ejemplo, en las sociedades protestantes está muy claro que el que no trabaja no come, que la virtud es el trabajo, que lo que mejora al hombre es el trabajo. Es decir, y uno desde el discurso estimular la vagancia o lo que
o la falta de productividad no está bien. Es decir, ahora, si todo el mundo quiere ser profeta y vagabundo, es una romantización también es una romantización de la miseria que es realmente bastante paradójica, porque es que además esto mismo que le sirve para aquí hablar de los derechos de la gente pues, con mala situación, de los indigentes y todo este tipo de cosas, le sirve después para criticar, por ejemplo, el metro de Bogotá, lo contrario, para decir que cuando sea elevado, eso se va a llenar de orines y todo eso. Pues, ¿quiénes son los que orinan en las calles? ¿Quiénes son los que, pues la gente que está en esa situación? Es decir, que ellos han patrocinado, que ellos promueven. Además, en esto también hay mucha falsedad. Es decir, Mira, fíjate, la contradicción, perdóname interrumpirte, Álvaro, es que la contradicción es la norma no solo del discurso de Petro, sino pues, del discurso postmoderno, postmarxista en general. A eso es a lo que se dedican, ¿cierto? A darle giros al lenguaje y decir, como digo una cosa, digo otra. Entonces, en este mismo aliento, él dice que a los habitantes de calle son personas que han sufrido condiciones, falta de oportunidades, etcétera. Y luego cuenta la historia, la anécdota de este hombre de calle que le dijo, pero ¿y si yo quiero ser vagabundo, como dices? Pues también lo puede ser, ¿no? Y todo esto es enmarcado, Álvaro, en una crítica que a mí me resulta muy infantil del capitalismo, ¿no? El capitalismo como la carrera de ratas, ¿no? Como la carrera de caballos, donde, ¿cierto? Me hizo pensar también en la congresista Susana Boreal, ¿no? Con su desafortunada salida en falso sobre la educación, ¿no? Es una idea muy infantil, en mi opinión, ¿no? Y es como que muchas personas, y esto atrae a muchas personas, yo lo entiendo porque pues yo solía ser una de esas personas, ¿no? Que pensaba que la disciplina, por ejemplo, era algo de fachos, ¿no? Es decir, que la pereza era algo para celebrar, ¿no? Porque, claro, tenía esa visión romántica, pero no, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer, alguien tiene que pagar los impuestos para que estas personas que han decidido no trabajar puedan comer, ¿no? O sea, sí, es que estos tipos son llenos de falsas caridades terribles. Es decir, por ejemplo, es el peor buenismo. Por ejemplo, todos los animalistas que en nombre de los derechos de los caballos maltratados, en Cartagena. no, y acá en Bogotá que prohibieron que hubiera caballos para las zorras, ¿no? Para los recicladores. Y entonces ahora son las personas las que tienen que jalar las carretas. Ya no son los caballos, sino las personas las que jalan las carretas y no los caballos. Qué gente tan buena, ¿no? Qué gente tan noble.